Hola a todos. ¿Existe el yo? ¿Existe el sujeto? Según Nietzsche se trataría de un engaño gramatical. Según Hume, podemos dudar e incluso negar que cuando hacemos un ejercicio introspectivo podemos cuestionar que exista algo llamado yo como esencia o como principio continuado a lo largo del tiempo, porque en realidad lo que encontraríamos a su juicio sería percepciones, sensaciones de calor, de frío, de luz, sombra, dolor, placer, pero no ese yo. Sin embargo, cabría objetar a Hume que, bueno, cuando percibo, cuando siento todas esas sensaciones, ¿quién las percibe? ¿Quién las siente? Pues un yo, un sujeto. Por otro lado, bueno, hay planteamientos como el de Paul Ricoeur que han cuestionado este escepticismo del sujeto que hemos citado en Hume. ¿Cómo? Pues bueno, haciéndose cargo de esa ineludible afirmación del sujeto que cuando profiere yo se trataría de un acto único que se inscribe en un espacio-tiempo muy concreto, realmente existente, y en esa voz, en ese enunciado yo, la voz estaría vehiculizando esa subjetividad que se expresa a sí misma a través del cuerpo como su órgano subjetivo. Pero podemos replantearnos, ¿existe el yo? ¿Qué es el yo? Y aquí ahora vamos a hacerlo bajo el prisma de la teoría del deseo mimético de René Girard y también tal como la ha desarrollado el psicólogo y psiquiatra Jean-Michel Augoulian. Y para eso tenemos que comprender lo que él llama el giro copernicano en la comprensión del sujeto, del yo y del deseo. Pasando de un modelo anterior que aún tendríamos vigente en nuestra comprensión, que sería el comprender el deseo como deseo del yo, y pasar de ahí, giro copernicano, al yo del deseo. Es decir, normalmente entendemos que el yo es una entidad compacta, homogénea, al que crea sus deseos que le son propios, y en realidad Jean-Michel Augoulian, a través de la teoría de Girard, lo que nos está diciendo es que es al revés. Es que es el deseo, y el deseo, como ahora diremos, es deseo mimético, es el deseo el que genera esa identidad subjetiva y que genera el yo. Augoulian concibe el deseo como energía, como movimiento psicológico más básico y más fundamental. Y que en su origen, en su desarrollo, en su dinamismo y en su funcionamiento sería mimético, imitativo. Es decir, no podemos entender el deseo sino a través del modelaje continuo de los modelos que nos da la sociedad, la cultura y que nos dan cada una de las personas y de los elementos que nos rodean y en los que tenemos en nuestra vida. No en vano ya Aristóteles nos decía que el ser humano es el animal imitador por excelencia. De manera que el deseo no sería algo propio, inherente a esa supuesta sustancia del yo, sino que sería resultado de nuestra inserción desde que nacemos en un contexto intersubjetivo, social y cultural, que va desde nuestros padres a la escuela, luego al entorno social, laboral, y bueno, en ese magma continuo en el que estamos cada uno de nosotros, de continuas relaciones interpersonales, de continuos comportamientos que están tejidos bueno, por estímulos y por elementos comunicativos, cognitivos, sociales y culturales. Podríamos ahora también hacer una distinción, como hace el psiquiatra Castilla del Pino, entre el yo como sujeto eh, y el yo como sujeto que es productor de yoes, y por tanto es una distinción entre el yo como sujeto y esos yoes que produce. O sin entrar ahí, esta distinción o esta vinculación entre el yo como sujeto y yoes, en otro sentido, que también vemos citada por el psicólogo Marino Pérez o por el sociólogo y filósofo Edgar Morin, que nos habla del yo sujeto entendido como federador de yoes. Aunque él se vale del francés y habla del sujeto je como federador de yoes o moi. Quizá lo vamos a ver un poco más claro a partir de la topología del sujeto que quiero presentar a continuación. Me baso en la lectura de Notre Troisième Cerveau, que es un libro de Jean-Michel Augoulian, y aunque él ahí no lo hace explícito,
pero cabe interpretar y cabe ver implícitamente esa suposición distinta de figura del sujeto. En un primer sentido, podríamos hablar de yo o de sujeto como sinónimo de autoconciencia, como estructura psíquica perdurable en el tiempo, aunque no siempre esté presente en un ejercicio continuo, del ser consciente uno de sí mismo. Por tanto, un primer sentido del yo como autoconciencia. Y aquí también me gustaría decir que todos estos sentidos del yo que vamos a ir diciendo siempre habría que entenderlo en su génesis, en su funcionamiento, en su desarrollo, como yo es del deseo y del deseo mimético. En un segundo sentido vamos a hablar de yo del deseo básico, fundamental. Y aquí sí quiero leer esta definición de yo del deseo en un sentido básico, comprendido como concreción de la dinámica recíproca o interactiva del deseo al respecto de un modelo en términos de sugestión o sugerencia e imitación. Un ejemplo que puede ilustrar esto y que también ejemplifica y encarna la multitud de yoes que tendríamos que asumir según este planteamiento. Imaginemos que vemos el anuncio de una película. Ese anuncio de esa película sería una instancia que se representa como un modelo que está sugiriéndonos para imitar un deseo. En la medida en la que hay imitación de ese deseo, ya tendríamos la emergencia de un yo del deseo. Bien, pues en ese sentido básico en el que quiero decirlo. En un tercer sentido, tendríamos otro yo del deseo, pero en este caso sería, si bien análogo al tipo anterior que he dicho, si hablamos ahora de una sucesión de deseos que son ofrecidos, sugeridos e imitados en relaciones de reciprocidad que se mantienen a lo largo del tiempo, aquí tendríamos otro sentido de yo del deseo. Pensemos además en toda una serie de conjuntos de yoes del deseo que se pueden dar en un trabajo, en una afición o en una relación interpersonal, como puede ser una relación de amistad o una relación de pareja. Podríamos hablar del yo del deseo de una de esas relaciones o del yo del deseo asociado a un trabajo o una afición que yo tenga. En un cuarto sentido, podríamos hablar de yo del deseo como sinónimo de personalidad. Hay aquí una metáfora que utiliza Auguglian, que es la metáfora del patchwork, esa técnica artesanal de tejer a partir de retales, de trozos de muy distintas telas, de diferente color, textura, tamaño. Bien, pues esa idea entonces de la personalidad o del yo del deseo, entendida como suma de identificaciones que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, en el pasado y en el presente, con tantos modelos de deseo. Y en un quinto sentido, podríamos hablar también en cada yo del deseo, en cualquiera de esos sentidos, también de una dimensión no consciente o ignorada. ¿Cuántas veces cuando nosotros en un plano supuestamente y enteramente racional nos definimos en términos de autonomía y estamos olvidando, estamos ignorando todos esos préstamos de deseos miméticos cuyo origen, cuyo desarrollo, pues o hemos olvidado o nunca fuimos conscientes de él? Por tanto, una quinta dimensión no consciente en relación a esta topología de yoes del deseo. ¿Por qué nos puede resultar útil esta topología? Pues nos puede resultar útil porque no son pocas las veces, como las situaciones en las que estamos viviendo, en las que se nos pueden presentar problemas y nos puede ser útil identificar qué nos está sucediendo o qué nos está pasando. Cuando yo me pregunto qué me está pasando o me siento o soy consciente de que me siento de una determinada manera, aquí tendríamos este yo del deseo en tanto que autoconciencia que se está poniendo de manifiesto. Pero pensemos, por ejemplo, en una relación de amistad o en una relación de amor que ha terminado. ¿Cómo podemos comprenderla a través de esta teoría y a través de este planteamiento? Pues podemos entenderla como la muerte, como el fenecimiento de un yo del deseo que en la medida que ha sido importante, relevante, intenso, pues va a causar una mayor afectación psíquica al sujeto en su integridad que está padeciendo esa ruptura, porque realmente lo que ha sucedido es una muerte de ese yo del deseo,
que en la medida, digo, en la que fuese importante e intenso, estaba también nutriendo de manera muy dinámica a través de deseos miméticos en un juego continuo de reciprocidades que estaba nutriendo, digo, la vida psíquica del deseo con un gran protagonismo. Bien, pues cuando por la distancia, por la ruptura o por cualquier otro motivo una relación tan importante cesa, bueno, pues a través de este planteamiento también cabe que nos planteemos qué cabría hacer. En este caso, si nos damos cuenta de ello, puede ser más que oportuno pensar en recuperar esos otros distintos yoes del deseo que están asociados a otras relaciones, a otras ocupaciones, de tal manera que poco a poco consigamos recuperar en parte esa armonía o ese dinamismo de nosotros como sujetos, como personas que estamos vivas y que sufrimos a veces tantas adversidades. Y por cierto también, algo que podríamos comentar también, a partir al respecto de la cuestión de la depresión, podemos entender la depresión como como inapetencia, como ausencia de deseo. Y precisamente la tarea o el reto podrá ser despertar, reanimar, resucitar o recrear, favorecer que haya nuevos yoes del deseo que consigan alimentarnos en nuestro dinamismo psíquico. Porque recordamos con Burlian, el deseo es la energía, el movimiento psicológico fundamental. Por último, también, por ejemplo, podríamos ver el riesgo que podemos tener si el tipo 1, ese yo consciente, reflexivo, puede hipertrofiarse si se utiliza demasiado. No sé si en el ámbito académico, universitario, intelectual, pues puede pasar a veces esto. Y en este caso, pues podríamos aquí acudir al prestigioso psicólogo Marino Pérez cuando nos dice que el reto es pasar de la hiperreflexividad a la reflexividad funcional. Y creemos que esta topología del sujeto, pues asumido como unidad múltiple, compleja y nutrida del deseo mimético, puede ayudarnos a ello. Muchas gracias por su atención.